Voy a leer entonces Juan 18, 1 y Hebreos 5, 7. En el nombre del Señor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Si seguimos la lectura ahí, se va a dar cuenta que en el versículo 2, el escritor va directo al hecho que continúa, pero que no fue inmediato, porque entre que el Señor ingresó al huerto hasta que el Señor sale del huerto, pasaron horas, y fueron horas dramáticas, ¿verdad? Pero Juan no las dejó registradas acá. En el versículo 2 de Juan 18 vamos a encontrar que viene esa comitiva en la cual viene Judas, que vienen a tomar prisionero al Señor. Ese sermón lo vamos a ver la próxima semana, la entrega del Salvador. Entonces, ¿qué sucedió desde que el Señor entra al huerto hasta que viene esa comitiva a tomarlo prisionero? Hebreos 5:7 y los evangelios sinópticos dan referencia de ello. Por eso quiero leer Hebreos 5:7. Y dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos nos explica que el Señor tuvo ruegos, tuvo súplicas, tuvo un gran clamor, o sea, su corazón compungido, hasta el punto de derramar muchas lágrimas. Por eso que este sermón lo he titulado Lágrimas del Salvador. La serie que hemos estado en este último tiempo vivenciando a través de cada sermón es Gracia sobre Gracia, y hemos desarrollado en cada capítulo un sermón, y la semana pasada les expuse que en el capítulo 18 vamos a tener que quedarnos detenidos por más tiempo, porque el capítulo 18 está concentrado una riqueza maravillosa de la gracia del Señor para nosotros. Vamos a ver en este capítulo 18 5 sermones, podríamos ver otros, pero cinco sermones van a ocupar nuestro tiempo para revisar esto. La semana pasada fuimos y revisamos lo que eran los dos huertos. Vimos por qué el Señor tuvo que venir a un huerto. Y encontramos el huerto de Getsemaní en una analogía lineal con el huerto del Edén. Como en el huerto del Edén entró Adán para salir derrotado a causa del pecado, rumbo a la muerte, tanto física como espiritual. Sale del Edén teñido de sangre, no de su sangre, sino de una sangre inocente, producto de que el Señor los vistió con pieles de animales. El primer sacrificio redentor lo encontramos en el Génesis, en el huerto, cuando el Señor sacrifica animales para vestir a los hombres que habían perdido la gloria del Señor, por tanto quedaron desnudos. Ellos tenían vestimentas de luz, porque Dios hace a sus ministros como flama de fuego. Entonces, al entrar en pecado, digo entrar, no caer, no, se habla mucho de la caída, pero yo digo entrar porque no es que ellos iban caminando, se apareció un hoyo y ¡pum!, se cayeron al pecado. No, esto fue una decisión de entrar al pecado, a la vida de pecado. Ellos, por decisión, en libre conciencia, entraron al pecado, perdieron las vestimentas de luz, quedaron desnudos, se esconden de Dios, y Dios, en un acto de redención profético, Él sacrificó animales
derramó sangre inocente de animales y cubrió el cuerpo desnudo de ellos, los vistió de pieles, cuando ellos se habían vestido con sus propias vestimentas, hojas de higuera. La higuera representa la religión sin Dios, una religión sin frutos. Ellos se vistieron con una religión. Entonces Dios les saca su religión y los viste proféticamente de pieles de animales, pero los expulsa del Edén porque no se pueden quedar ahí para siempre. Este acto de redención que tiene sobre ellos es temporal. Viene a cubrir el pecado, pero no a quitar el pecado. Por tanto, en un acto de amor, Dios los tiene que expulsar del huerto del Edén para que no tengan acceso al árbol de la vida. Porque hubiera sido terrible para Adán y Eva haber comido del árbol de la vida y haber sido sentenciados a vivir eternamente en un cuerpo caído, degenerado. ¿Se imaginan los dolores, los sufrimientos del cuerpo humano en una vida eterna? Eso es para los que nos aferramos a esta vida, ¿no? Y queremos seguir con esta carita, queremos seguir con este cuerpo, queremos seguir con este mundo, como que el terror a la muerte, ¿no? Nos quisiéramos vivir los más años posibles, pero así en este cuerpo. Como que la eternidad nos asusta, como la nueva vida nos asusta y nos gusta esto. ¿Se imaginan que Adán se hubiera quedado en el huerto del Edén con su cuerpo caído, viviendo eternamente? Todavía estaría rogando por morir. No, ya no resisto más, ya quiero irme, quiero morir, no puedo con este cuerpo de dolores, de achaques. Entonces, un acto de amor de Dios fue sacarlos del huerto hasta que viniera el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, a abrir las puertas del huerto y mediante su vida nos diera la vida que necesitamos, no la vida que nosotros queremos. Por eso hablamos entonces el domingo pasado de los dos huertos, este segundo huerto donde el Señor entró. Estamos hablando de 5 sermones aquí en el capítulo 18. El otro sermón es el que tenemos hoy. Y la próxima semana, si Dios así lo permite, vamos a ver la entrega del Señor, que está descrita como un arresto. Vamos a ver si lo arrestaron o el Señor se entregó. Obviamente fue una entrega voluntaria, como el Señor lo había dicho antes. Mi vida doy por las ovejas. El buen pastor su vida pone por las ovejas. Es Él el que se pone. Lo vamos a revisar la próxima semana, que es Él el que se adelanta a los soldados que vienen con antorchas, con linternas en una noche que está clara. Es como venir con antorcha y linterna al mediodía. Qué raro, ¿no? ¿Cómo traen antorcha y linternas? Porque ellos pensaban otra cosa del Salvador. Pero vamos a ver que es una entrega. Vamos a revisar también en este capítulo 18 la actitud de los discípulos y cómo el Señor los preparó a los discípulos y particularmente al más, entre comillas, al más cabezón, al más porfiado, el que va a sufrir muchas consecuencias a causa de oír pero no oír. Y a veces nos pasa mucho eso, que oímos pero realmente no oímos. El Señor le dio una serie de instrucciones a sus discípulos y al cabezón Pedro le dio una serie de instrucciones, las cuales obviamente él no siguió, por tanto va a llegar al punto de negar al Señor. Vamos a ver las 3 veces de Pedro. Vamos a revisar la vida de Pedro principalmente, pero no solo de Pedro, los discípulos. Todos han de escandalizarse del Señor. Vamos a ver también en este capítulo 18 que no es Jesús que está ante el rey. Pilato, ¿se recuerdan que llega donde Pilato? Dime, declárame, ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces vamos a ver que en realidad Jesús no está ante un rey. Es el rey que está, es Pilato que está ante un rey, mi Salvador. Vamos a ver esa figura también. Vamos a encontrar la verdad. Dime, ¿qué es la verdad? Dice, yo soy la verdad. Y va a hablar a él. Y nos queda el sermón que hoy quiero compartirles. Esto que no retrató del todo Juan, porque Juan está preocupado en la redención misma. Pero hay elementos que nos dice Hebreos, que nos dice los otros evangelistas,
que se trata de las lágrimas del Salvador. Jesús lloró. Los evangelios sinópticos lo retratan, Hebreo lo retrata, y como leímos en Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su a causa de su temor reverente. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que Jesús viene al huerto y está cargado de dolor. Está cargado de una agonía en su corazón. ¿Qué lo tiene afligido al Señor? Dice Mateo 26, 36 al 38. También lo cité la semana pasada. Entonces llegó con sus discípulos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a ellos: siéntense aquí, entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús está angustiado, Jesús está derramando lágrimas. Por eso que este sermón se titula Las lágrimas del Salvador. Él va a derramar lágrimas. Pregúntense ustedes, amados, si hay algo más conmovedor que ver a una persona llorando. Los que somos padres sabemos los llantos, aprendemos a conocer el llanto de nuestros hijos, sabemos cuando es por maña, ¿no? Entonces como que no nos sensibiliza mucho, nos irrita y decimos, no, las cosas van porque sabemos que está llorando de maña. Pero es tan distinto cuando sabemos que nuestro hijo tiene pena, por ejemplo. Sabemos que cuando nuestro hijo tiene un dolor, está sufriendo por un dolor. Los que somos padres nos conmovemos, sufrimos, sus lágrimas pasan a ser nuestras lágrimas, como que bebemos sus lágrimas, lo apretamos contra el pecho y tratamos de consolarlos, de que no estén sufriendo, y el dolor de ellos se hace nuestro dolor. No quisiéramos enjugarle las lágrimas, porque lo conocemos, y no hay nada más que nos conmueva más que ese llanto. El llanto de los seres amados, el llanto de los seres queridos. Inclusive es tanto así que cuando usted conversa con una persona que está sufriendo y esa persona llora, igual nos conmueve. Es como que es el reflejo de que algo está pasando ahí adentro, que uno no ve mientras la persona no se quiebra. Usted está tratando de absorber lo que esa persona está diciendo. Pero cuando esa persona se quiebra y como que ¡pum!, saltan las lágrimas. Hay unas personas que son más explosivas, ¿no? Que usted los mira ¡pum!, y les salta las lágrimas como por acto de magia, como que el corazón está conectado a los ojos, pero hay otros que les cuesta más. Pero cualquiera sea el mecanismo, si son rápidas, lentas, pero cuando hay una persona que está derramando lágrimas, realmente nos conmueve. Algo nos pasa. Es como que Dios nos hizo con esa esencia de saber que las lágrimas van a ser un reflejo de lo que está pasando en el corazón. Bueno, el Señor también nos manifiesta en su ministerio que Él sintió esa compasión y Él quiso hacer algo. ¿Se recuerdan que cuando va una mujer, la viuda de Naín, la viuda de Naín era viuda, pero había perdido ahora a su hijo, su único hijo, el que le daba el sustento, el que le ayudaba y todo, era viuda y iba a quedar sin nada, no tenía nada que para sustentarse, porque la cultura así lo decía, el varón era el que proveía y su hijo, sin lugar a duda, era su medio de sustento, era su amor, era su todo. Y ella va llorando y me sorprende que Jesús viene al encuentro de ella esa tarde, que van al cementerio a dejar al joven, y Jesús se dirige directo a ella y lo primero que le dice a ella es: no llores. Viene a consolar a la mujer. Y noten eso, es como el corazón del Señor se conecta con el corazón de la viuda y le dice: no llores. Podría haberle dicho otras cosas: mira, no te preocupes, viene el Salvador a tu encuentro,
vamos a hacer una oración, ten fe, el muerto va a resucitar, tu hijo se levantará, crean todas. No, él viene directo al corazón de la mujer y le dice, no llores. Viene a consolar, viene a sentir el dolor. En todo el ministerio del Señor vamos a ver que el Señor está conmovido. Pero aún así, aunque su ministerio es de misericordia, como dice Benjamin Warfield, dice, la emoción que encontramos en Jesús frecuentemente es movida por su compasión. Su vida, su ministerio fue una misión de misericordia. Todos sus hechos benéficos se resumen en la expresión, pasó por la tierra haciendo bienes. Jesús viene a la tierra a hacer bienes. ¿Por qué? Porque su ministerio es un ministerio de misericordia. Aunque su ministerio es de misericordia, no podríamos decir que Jesús pasó su ministerio los 3 años y medio llorando. Y es aquí donde quiero poner el acento. Su ministerio es de misericordia, su ministerio es de conmoción, su ministerio es de amor, es conocer las necesidades de la gente, estar con la gente. Podríamos decir entonces Jesús fue el llorón más grande, fue más llorón que el profeta Jeremías, que se le llama el profeta llorón. Aun cuando su ministerio fue de misericordia, de conmoción por las necesidades de las personas, encontramos que Jesús, descrito en la Biblia, lloró solo 3 veces. Solo 3 veces. Lloró en la tumba de Lázaro. Lloró en la entrada a Jerusalén y va a llorar acá en Getsemaní. Solo 3 veces. Y las 3 veces están situadas al final de su ministerio. Pero lo más importante, y aquí quiero ir al sermón, que las 3 veces que el Señor Jesús ha llorado, llora por las consecuencias que ha provocado el pecado en el ser humano. Y las consecuencias son juicio. Lloró en la tumba de Lázaro al ver la incredulidad de las mujeres y a ver las consecuencias de la muerte en los seres humanos. Él viene cuando el muerto ya tiene 4 días, Lázaro hiede ya, y él llora por esa condición, la condición de muerte. Él llora a la entrada de Jerusalén, y él va a ver que esa ciudad que lo recibe con vítores, Hosana el que viene en el nombre del Señor, esa misma ciudad en 40 años después va a ser destruida por el juicio. A causa del corazón duro, por la dureza del corazón, vendrá juicio sobre Jerusalén y será destruida. Y el Señor llora. Jerusalén, Jerusalén. Y el Señor llora acá en Getsemaní. Las lágrimas del Salvador, nuevamente en Getsemaní. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que el único camino para que la muerte sea vencida es la cruz. El Señor sabe que la única manera que se paren los juicios es que las personas corran a las alas del Redentor para que queden cubiertos como las gallinas cubren a sus polluelos. Y Él sabe que el único camino de la redención es la cruz. Y en horas después o minutos más tarde de su oración, vienen los soldados. Él sabe que vienen. Él sabe que vienen cientos, decenas de soldados a tomarlo preso. Y va a ser una situación de choque. Y él sabe que viene el hijo del diablo en esa comitiva, Judas, el hijo de Satanás. Él sabe que Satanás va a venir al huerto y va a tratar de romper los propósitos eternos, va a tratar de aniquilar al Salvador antes de tiempo. Si el Señor Jesús moría en Getsemaní,
No teníamos acceso a la redención porque la palabra del Señor había identificado la cruz del Calvario como el lugar de la batalla final y de la redención. Entonces, si el Señor moría en Getsemaní, si el Señor se anticipaba, si el Señor no pasaba el proceso descrito en las Escrituras, no iba a ser creíble su ministerio de redención. Entonces el Señor está preocupado, porque la única manera de proveer salvación es la cruz. Y en minutos después de esta oración se van a encontrar con soldados, con movimiento. Las emociones van a fluir desde los corazones. Y los soldados, lo más probable, que iban a actuar con la autoridad que tenían. Entonces el Señor está muy afligido. ¿Qué conmovía a Jesús? ¿Cuál es la conmoción del Señor? Y teniendo esto en mente, la conmoción del Salvador, revisemos las lágrimas del Salvador. Y para comprender el corazón del Señor en este epílogo de su ministerio, en este momento tan trascendente, tenemos que ir al inicio de su ministerio. Y ahí vamos a poder hacer conexión y vamos a poder, como un escáner, meternos al corazón del Redentor y ver qué hay en su corazón y qué conmueve al Señor. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros, sus hijos, su pueblo, su iglesia, comprendamos las lágrimas del Salvador? ¿Por qué es tan importante que las comprendamos? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que usted comprenda las lágrimas del Señor? Porque nosotros somos la iglesia y nosotros debiéramos sentir lo que el Señor siente. Debiéramos vivenciar lo que el Señor vivenció. Debiéramos tener en nuestro corazón el palpitar de su presencia y que nuestro corazón sea conmovido como se conmovió el del Señor. Fíjese en el capítulo 9 de Mateo, por favor, tiene que leer esto. Del versículo 35 al 38 encontramos las razones de las lágrimas del Salvador. Ya hemos visto que es una evidencia que lloró, pero también hay razones por las cuales él lloró. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38 dice así. Estoy mirando a los tres hermanos que están con su cámara prendida, así que cuando ellos ya tengan la Biblia abierta, yo voy a leer. Los demás me imagino que estarán leyendo su Biblia. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Note lo que dice el 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Las ve dispersas. Ve que son ovejas que necesitan pastor. Y aquí permítanme hacer un paréntesis, porque aquí hay otro sermón que algún día tendremos que desarrollar, pero aquí hay un sermón. Las ovejas necesitan pastor. Usted necesita ser apacentado. Usted no tiene revelación individual. Usted no tiene una vida de fe individual, no tiene una vida particular. Usted necesita pertenecer a una congregación, tener un pastor para ser apacentado, porque el Señor dijo, están como ovejas que no tienen pastor. Alguno me dirá, sí, pero el Señor es mi pastor, ¿verdad? Eso podría decir, bueno, yo conociendo al Señor no necesito pastor, no necesito iglesia. Eso me podrá decir usted. Pero mire lo que el Señor añade, por favor, léalo en su Biblia, versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha,
mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué obreros está pidiendo? Están como ovejas sin pastor. ¿Qué pide el Señor? Señor, manda obreros que puedan ser pastor para las ovejas. Porque las ovejas necesitan congregarse, necesitan reunirse, necesitan ser apacentadas. Eso está conmoviendo el corazón del Señor. Versículo 36. Tuvo compasión de ellos. Necesitan pastor. Hermano, esto tal vez viniendo de un pastor podría ser como mal visto o mal oído, pero lo dice el buen pastor acá. Necesitamos pastor, hermano. Hermano, usted necesita un pastor. Dígale al que está a su lado, nos vamos a poner evangelistas, dígale al que está a su lado, necesitas un pastor. Si estás solo, abra la ventana y grite, necesitan pastor. Esto conmueve el corazón del Señor. ¿Por qué necesitamos pastor? Entonces, las lágrimas del Salvador van orientadas a la necesidad del ser humano de ser apacentado. ¿Por qué necesita ser apacentado? Por las 3 razones que el Señor lloró. ¿Cuál fue la primera razón que lloró? Jesús lloró en la tumba de Lázaro. ¿Por qué llora en la tumba de Lázaro? Fíjense que es contradictorio. ¿Por qué llora en la tumba de Lázaro si él sabe que lo va a resucitar? ¿Qué está pasando ahí? Él ve a las mujeres incrédulas, Marta, María, están, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Señor, si hubiese estado ayer, el Dios del ayer, ¿no ve que mucha gente tiene el Dios del ayer? El Dios de mi abuelo, el Dios de mi papá, como lo hacían antes. Siempre hay gente que mira hacia atrás. Si hubieses estado ayer. El Señor está conectándonos todo con el huerto. El Señor sí estuvo ayer. Mire, por favor, aquí un poco de concentración. Lázaro hace 4 días que ha muerto. Para Dios, 1000 años son como un día. Desde la caída del hombre, desde que sale del huerto del Edén hasta este episodio de Lázaro han pasado 4000 años. 4000 años en que la muerte ha reinado. Cuando el Señor viene, la humanidad hiede ya. Está perdida, está hedionda, está putrefacta. 4000 años han sucedido desde la caída del huerto del Edén. Hiede ya. Y las mujeres le dicen, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el Señor nos dice, yo estaba en el huerto. Yo estaba ahí, te di todo lo que necesitaba. Estaba gloria, estabas vestido de luz. Sí estaba. Y el pecado entró por un problema doctrinal. El primer pecado es un problema de doctrina. Para los que dicen que no hay que estudiar, que no hay que prepararse, sino el primer pecado fue problema doctrinal. Dios le dijo al hombre, no comas de esto porque vas a morir. Y el problema doctrinal, ¿qué dice? No es tan así. Y tergiversó la palabra y trajo una nueva doctrina, una doctrina de demonios. Y entró la muerte al hombre. Entonces cuando las mujeres le dicen, si hubieses estado aquí, claro, en ese minuto físico, pero el Señor dice, yo sí estuve. Después la otra le dice, yo sé que resucitará en el día postrero para los que tienen el Dios del ayer o el Dios de mañana. Mañana va a resucitar. Mañana va a obtener la nueva vida. Mañana va a pasar. Para los que viven el Evangelio, viven la fe pensando en el futuro. Hoy no es la realidad. El Señor le dice, no, tampoco. Y Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que recibe mi palabra, aunque
que este muerto vivirá ahora. Y donde está Cristo, hay resurrección. Jesús lloró al ver la incredulidad, al ver los efectos de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza, del pensamiento del hombre en su mente, en su corazón. El hombre piensa lo que quiere pensar, tiene su propia corriente teológica. Viven en el Dios de ayer, viven en el Dios de mañana, pero su condición actual es de putrefacción y de muerte. Y Jesús llora por las consecuencias del pecado, las consecuencias del hombre lejos del Señor. Él llora por la falsa doctrina en el corazón, por el falso pensamiento. Cuando nosotros escuchamos a una persona que no quiere saber nada de Dios, que cree que esto es tontera, el corazón de Dios, el corazón se compunge porque es una persona que está alejada de la vida y de la palabra del Señor. Son las consecuencias de la muerte. Por eso que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, el Señor las hace todas nuevas, hace nueva vida en el corazón y viene a haber un nuevo ser en el alma. Pero no hay cosa que conmueva más el corazón del Señor, del Salvador, que aquel que está perdido, muerto en delitos y pecados. Las lágrimas del Salvador debieran ser las lágrimas de la iglesia, de que las personas puedan venir a la verdad. ¿Por qué sufre una iglesia? ¿Que no tiene para pagar la cuenta del arriendo? ¿Por qué sufre una iglesia? ¿Por qué los hermanos se pelearon entre ellos? ¿Por qué sufre una iglesia? ¿Porque no podemos congregarnos? ¿Cuáles son las lágrimas de la iglesia? ¿Cuáles son sus lágrimas? Debiéramos ir al corazón del Salvador y ver cuáles son sus lágrimas. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y las lágrimas del Salvador son los perdidos, los que están lejos del Señor, los que hieden ya, los que están condenados. Y la iglesia tiene que sufrir por ellos. ¿Cuáles son nuestras peticiones ante el Señor? Tenemos la oración de la oveja solamente. ¿Saben ustedes cuál es la oración de la oveja? Bendíceme, dame, provéeme. Y todos nosotros. El corazón del Señor se conmovió porque las multitudes no tenían pastor, no querían pastor, necesitaban un pastor. Y el Señor dijo, necesito obreros en la vida. Obreros que sean pastores, que apacienten a otros. El Señor también lloró en la entrada de Jerusalén. Llora en la puerta de Jerusalén, los ve. Él está mirando con los ojos, él viene a Jerusalén, llora y los discípulos no entienden nada. ¿Cómo tan conmovidos? Jerusalén, cuando el Señor viene, está en festividad. Hay una fiesta, hay alegría. Están todos saltando con panderas, las calles. Hay toda una algazara y el Señor se para como el Grinch de la fiesta y se pone a llorar. Y los discípulos lo miran y dicen, ¿qué le pasó al Señor ahora? Y el Señor llora. ¿Y por qué llora el Señor si está todo bien, está todo ok? ¿Pero por qué llora el Señor? Y el Señor llora por la ciudad y dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, tú que has rechazado el mensaje, tú que no has querido abrir tu corazón a la verdad de Dios. ¿Cuántas veces, dice, quise juntarte, librarte del peligro como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Cuántas veces quise que vinieses, estuvieres bajo cobertura? ¿Cuántas veces he querido que te metas al redil? ¿Cuántas veces te he llamado que te pongas debajo de las alas del Señor para la seguridad de tu alma, para la seguridad de tu familia, para la seguridad tuya? ¿Cuántas veces te llamo, te anuncio y no quisiste? Y el Señor sufre. Y una iglesia debe sufrir. ¿Cuántas veces invitamos a los hijos, a los familiares, a los vecinos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos hermanos nuestros que
que no están bajo las alas del Señor, que no están bajo cobertura pastoral, que no están bajo la cobertura de una congregación, que están tomando sus propias decisiones antojadizas, su manera, y los miramos y ahí estamos, y decimos, estamos esperando en el Señor. Oye, ¿qué está esperando en el Señor? Si el Señor lo está esperando con sus alas abiertas, que usted venga a la cobertura del Señor. Lejos de las alas del Señor va a sufrir, y por eso el Señor sufre, el Señor derrama lágrimas. Hermanos, necesitamos estar refugiados bajo las alas del Señor. ¿Y sabe por qué el Señor llora? No es porque Él no quiera dar su cobertura, no es porque Él no le tenga una congregación, no es porque Él no le tenga un pastor, no es porque no le tenga palabra, no es porque no le tenga sus cuerdas de amor. No, ¿sabe por qué el Señor llora? Lo dice ahí. Yo quise y ustedes no quisieron. ¿Cuántas veces quise hacer esto con ustedes y ustedes no quisieron? Las voluntades ahí. ¿Conocido las voluntades humanas? Es triste, ¿no? Es triste decir, hermano, venga, hermano, congréguese, hijo, venga la gracia, vivamos bajo cobertura, estemos bajo cobertura. El Señor quiere, pero yo no quiero, las personas no quieren. Esa es la razón por qué el Señor llora. Miren lo que dice el Salmo 17:8. Dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Ahí está la seguridad. El Señor llora cuando los polluelos están lejos de sus alas, porque lejos de las alas de la gallina, el pollo es presa fácil. Yo no sé si ustedes conocen las gallinas que están criando polluelos. Traten de acercarse. Mi mamá crió muchos pollos. Cuando le digo mucho, es mucho. ¿Cuánto será mucho para usted? ¿10, 20? Y si le digo 300 en una propiedad de 500 metros cuadrados. Cuando le digo mucho, es mucho. Mi mamá sí crió. Pero usted se acercaba a la gallina a tomarle un pollito, iba a sentir de inmediato toda la agresividad de una gallina. Pero el pollito que está lejos no se quiere refugiar bajo las alas. Está en peligro. Por eso el salmista dice, guárdame, Señor, como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. El Salmo 36:7 también dice algo similar. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Bajo la sombra de tus alas. El Salmo 61:4 añade y nos dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. ¿Dónde vamos a habitar? ¿Dónde quiere habitar usted? En el tabernáculo que el Señor ha provisto, como oveja que tiene pastor, como oveja que está siendo cubierta. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, bajo la cubierta de tus alas. Capítulo 63 del Salmo, el versículo número 7 dice, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. El Señor lloró por Jerusalén. El Señor lloró por esta gente. Así la iglesia, nosotros, tenemos que estar cubiertos bajo la sala del Señor y vivir bajo la sala del Señor. Esas son las lágrimas del Salvador. Esas son las lágrimas del Señor por usted. Fuera de sus alas estamos en peligro. Fuera de sus alas estamos en la condición de muerte. El Señor llora por nuestra condición. El Señor llora por nuestra protección. Y el Señor llora, en tercer y último lugar, por nuestra
redención. Él tiene que comprarnos un lugar en el cielo. No son mis obras, no son mis pensamientos los que me llevan al cielo. Es su obra de amor y es por eso que Él lloró en Getsemaní. Le dice al Señor: Señor, si quieres, pasa esta copa de mí. Pasa esta copa de mí, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Ahora muchos interpretan esto erradamente, pensando que el Señor no quiere ir a la muerte, que no quiere enfrentar la muerte. Y lo vamos a ver en todo el capítulo 18, que el Señor está más dispuesto que nunca a redimirnos. ¿Por qué? Porque Él ha llorado por nuestra condición, porque Él quiere proveernos alas de salvación. ¿Cómo va a querer rechazar la muerte si sabe que el único medio para estar con Él es la muerte? Pero el camino de la redención está escrito por la propia palabra del Señor, y Dios no es hombre para mentir, y los planes de Dios no pueden ser interrumpidos por el hombre. Cuando Él está en Getsemaní: Señor, pasa esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Podría Dios haber designado que ese era el momento del juicio y el Señor haber muerto ahí, y no habría redención. Y hubiera quedado todo ahí. La copa que el Señor está bebiendo ahí, con la cual el grande sudor de sus lágrimas, el Señor le ha dicho: este es el juicio. Le hubiera pasado la copa de juicio y era muerto. La copa que pasa frente a Él es el juicio de Dios al pecador. Y Dios podría haber optado en ese minuto de dejar que los acontecimientos fluyeran y el juicio cayera sin misericordia. Y el muerto hubiera quedado muerto, y los polluelos hubieran quedado dispersos. Las alas de la salvación hubieran sido recogidas. Entonces el Señor dice: pero no se haga como yo quiero, sino que sea tu voluntad. Pero papá, por favor, que se cumpla tu palabra, que se cumpla tu promesa, que se cumpla la redención, que se cumpla la cruz. Yo estoy dispuesto como héroe a ir a la cruz, quiero ir a la cruz. Pero Señor, algunos ven al Señor angustiado por su propio físico, por su propia vida. No, en su angustia no está Él, porque Él es un varón de dolores que llevó mi vida, llevó mis cargas, llevó mi pecado. Él quiere cubrirme con alas de salvación, y las alas de salvación van a ser abiertas en la cruz del Calvario, y Él tiene que pasar por Getsemaní. Getsemaní es la gran batalla para llegar al epílogo en la cruz. Getsemaní es en la batalla, y el diablo viene con todo a destruir para cortar el paso del Redentor a la cruz. Es la gran batalla, aquí se está dando. Y el Señor está llorando. Dice que su sudor son como grandes gotas de sangre. Y Hebreos lo dice así. Vuelvo a leer el verso de Hebreos para terminar mis palabras. Cristo, aquí habla de Cristo es el ungido, el señalado, el varón de dolores, el experimentado en quebranto. Él, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. ¿Se dan cuenta? No es que esté sacando el cuerpo a la muerte, no es que no quiera morir. No está diciendo no quiero morir. Está diciendo líbrame de la muerte ahora. No es el momento. El camino de la redención está señalado y tiene una cruz. El madero de la cruz es el lugar de redención, es el altar de la redención, es el lugar donde tiene que morir el Salvador. Así señalado por Dios. Al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cuál era su temor reverente? ¿Cuál es su temor reverente? Morir, no en la cruz.
morir de una situación distinta, morir por los hombres y no pasar el proceso de la redención. Fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor. Es el Señor que está en el huerto de Getsemaní. Es el Señor que ha venido al huerto para interceder por nosotros con la verdad. ¿Qué entró al huerto? Entró el engaño, entró la muerte. Y los hombres, vea la figura, los hombres salieron del huerto del Edén lejos de las alas de la salvación. Cuando el Señor viene al huerto, viene a ofrecerse en sacrificio. Va a ir a la cruz, va a ir a ese lugar donde simbólicamente fueron sacrificados los animales que cubrieron al hombre. Él va a hacer el sacrificio perfecto. Y desde el huerto del Edén ahora se van a abrir las alas de salvación para que los hombres que están como ovejas sin pastor sean apacentados y traídos de vuelta a las alas de protección del Señor. Y eso hace doler el corazón del Señor. Y eso debiera hacer doler nuestro corazón. Nuestro corazón se duele por las consecuencias del pecado y la muerte. Nuestro corazón se debe doler cuando hay ovejas que no tienen pastor o hay ovejas que no quieren pastor y quieren estar distantes. Y nuestro corazón se duele por el sufrimiento de mi Salvador. La copa que Él bebió en el Getsemaní, que a Él se le presentó en el Getsemaní, Él la bebió en la cruz para abrirnos un camino de redención. Entonces, termino diciendo que se exalta mucho y está bien la sangre del Señor Jesucristo, pero no se ha pensado las lágrimas del Salvador que nos abrieron el camino de la salvación. Sus lágrimas se derraman como intercesor. Hebreos 5 está hablando del sumo sacerdote que intercede. El corazón del Señor sigue compungido por usted. Yo quiero decirle que el Señor ha llorado por lo que usted sufre. El Señor ha sufrido por su enfermedad. El Señor ha sufrido por su crisis. El Señor ha sufrido por su causa. El Señor ha sufrido cuando usted está lejos del redil. El Señor ha sufrido por lo que usted sufre. El Señor se conmueve. Él sí se conmueve. ¿Por qué? Porque es un varón de dolores. Es un varón de dolores. Cuando usted dice, a mí nadie me entiende, eso no es verdad. El Señor sí la conoce. El Señor sí conoce su sufrimiento. Y no solo los conoce por su omnisciencia. Más que la omnisciencia del Señor está el corazón del Señor amándole a usted y derramando lágrimas por usted a cada instante. El Señor quiere que usted llegue pronto a su presencia y dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Cuando usted llora, el Señor llora con usted. Cuando usted sufre, el Señor sufre con usted. Porque usted es su real tesoro.